Hola chicos, hoy tenemos una sesión de aritmética, sesión número 6 titulada Operaciones de conjunto. Intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos es otro conjunto formado por los elementos que pertenecen a la vez a ambos conjuntos. El símbolo es una U volteada. Ejemplo, dado los conjuntos A con elementos 2, 4, 6, 8 y 10, el conjunto B con elementos 3, 4, 8, 9 y 10, calcular A intersección B, o sea, los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. La resolución, el conjunto A y el conjunto B, se observan que los elementos en comunes en ambos conjuntos son el 4, 8 y 10. Entonces, estos elementos son los que pertenecen a la intersección de estos dos conjuntos. Entonces, A intersección B es 4, 8 y 10. Gráficamente sería de la siguiente forma. Son conjuntos que tienen una intersección y en esa intersección está 4, 8 y 10. Esa viene a ser la respuesta y eso es la parte sombreada. Practiquemos. Dado los conjuntos X, Y, Z, W, con sus elementos tienen que graficar X intersección Y. Si observan al conjunto X y el conjunto Y, ¿qué elementos tienen en común? Muy bien, el 4. Entonces, grafican de la misma manera que el conjunto AB, pero en la intersección estaría el elemento 4. Y luego los elementos que no pertenecen a ambos, ¿no? Luego en el número 2, dado este diagrama, acá encontramos el conjunto A, B y C. Tienen que escribirlo por extensión de la siguiente forma. El conjunto A, sus elementos son 1 y 2, como observan acá en la gráfica. El conjunto B, sus elementos son 1, 2, 4 y 5. En el conjunto C, sus elementos son el 4, 5, 6, 7 y 8. Luego, ¿qué elementos encontramos en la intersección del conjunto A con el conjunto B? Si observan el conjunto A y el conjunto B, ¿qué elementos tienen en común? Muy bien, tienen el 1 y el 2. Y la intersección del B con el C, en el B, que es este cuadrado con este rectángulo, ¿qué elementos tienen en común? Muy bien, tienen en común el 4 y el 5. Así sucesivamente van a completar. En el problema 3, dado los conjuntos A, B y C, están por comprensión. Ustedes tienen que hallar primero por extensión, para después operar y construir los diagramas en el cuaderno, no se olviden. Tienen que hacer A intersección B, A intersección C y B intersección C. En el conjunto A nos dicen que X pertenece a los naturales y X está comprendido en números mayores que 3 y menores que 6. Muy bien. Ese sería, a ver, vayan pensando. Luego en el B, que X pertenece a los naturales y X es menor o igual que 4. O sea, puede tomar valores menores hasta 4. Y en el caso del C, X más 1, tal que X pertenece a los naturales y X está comprendido en los números menores que 5 y mayores que 2. ¿Cuáles son esos números? Muy bien, el 3 y el 4. Luego vamos a hallar los elementos para A, B y C. Serían los siguientes. En el conjunto A tenemos el 4 y el 5, porque el 4 es mayor que el 3 y menor que 6. El 5 también. En el conjunto B encontramos los elementos 0, 1, 2, 4. En el conjunto C, si X vale 3, pero a X le tenemos que sumar 1, sería su primer elemento. 3 más 1, 4. Muy bien. Al segundo valor de X, que es 4, más 1, 5. Entonces estos son los elementos del conjunto A, B y C. Ahora pueden graficar la intersección de A y B, de A con C y de B con C. Y de la misma forma hacen en su cuaderno también el problema 4. Por acá, así como hay intersección, también tenemos la unión de conjuntos. La unión de conjuntos es otro conjunto integrado por todos los elementos que pertenecen a uno u otro conjunto a la vez. Su símbolo es una U. Ejemplo, dan los conjuntos A con estos elementos y B con estos elementos, calcular A unión B. De los dos conjuntos que observan que los elementos comunes, ¿cuáles son? El 3 y el 4. Ambos tienen el 3 y el 4. Pues estos elementos en la unión de A y B se escriben una sola vez, no hay que repetirlos. Y también los elementos que no son en común, o sea, de la siguiente forma. En la A unión B serían elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 9. Unimos ambos elementos.
Y gráficamente sería de la misma forma. Acá encontramos los elementos en común, 3, 4, los otros elementos de A que no son comunes y los elementos de B. Pero como es la unión, entonces se sombrea todos los conjuntos, todo eso. Por acá hay otro ejemplo, el conjunto S con el conjunto Q. El conjunto S tiene elementos 2, 4, 8 y 9 y el conjunto Q el 2 y el 8. Calcular S unión Q. El conjunto entonces de unión sería el 2, el 4, el 8 y el 9. No hay que repetir los elementos que tienen en común, solo se escriben una sola vez, como vimos en el caso anterior. Gráficamente sería de la siguiente forma. Si se dan cuenta, el conjunto Q está dentro de S. Entonces, al graficar, nos resultaría que el conjunto Q está incluido en el conjunto S y sería de la siguiente forma. El 2 y el 8 dentro de Q y afuera de Q tenemos el 4 y el 9. Por acá hay otro ejemplo, el conjunto M y T. Los elementos de M y de T tienen en común ¿qué elementos? Ninguno, ¿verdad? Entonces, al unir estos dos conjuntos, se escriben todos los elementos de M y de T. Y gráficamente sería así. Se grafican por separado porque no comparten elementos en común. Pero como es la unión, se sombrean todos los conjuntos, tanto M y T. Ahora practiquemos. Sean los conjuntos Q, P, R y T. Efectuar en tu cuaderno las operaciones indicadas. Construye la gráfica, así como hemos hecho con los siguientes ejemplos que hemos visto. Q unión P. Los elementos de Q con P. ¿Tienen elementos en común? Sí, muy bien, tienen a 10. Entonces eso lo grafican así. En la intersección iría el 10 y los elementos de Q y los elementos de P. Así van a ser en cada caso. Luego por acá también tienen otros ejercicios. ¿Qué elemento no pertenece al conjunto M unión N? La letra E, la letra G, F, C o B. Marquen. En el conjunto M unión N, los de arriba, los dos círculos de arriba. Observen bien. En el 5 tienen que el conjunto A, 2, su otro elemento es X menos 2, y el conjunto B, Y más 3, y su otro elemento es el 8. Son conjuntos unitarios, es decir, que cada conjunto solo va a tener un elemento. Entonces, si cada conjunto tiene un elemento 2 y X menos 2 son iguales, ahí pueden hallar el valor de X. Y B también es unitario, entonces el valor de Y más 3 es igual a 8. Ahí pueden hallar cuánto vale Y. Y acá en el conjunto A pueden hallar el valor de X. Determinar la suma de los elementos de la unión del conjunto A con el conjunto B con el conjunto C. Si saben que el conjunto C es X, Y. Pero como ya sabrán, ya podrán hallar el valor de X, entonces ya tienen qué elementos tienen Y. Tiene el conjunto C. Entonces, como les decía, de estas dos ecuaciones pueden hallar el valor de X y el valor de y ya tienen los elementos del conjunto C. Luego tienen que graficar A unión B, unión C, con sus elementos. Algo así como en el ejercicio 4. Luego en el ejercicio 6, ¿qué alternativa corresponde al siguiente gráfico? Miren, este gráfico está sombreado. ¿Cuál será? ¿La opción A, la opción B o la opción C? ¿Es la unión de A con B intersección C? ¿La unión de A con B unión C? ¿Unión de A con C intersección B? Observen bien. Luego acá tienen una tarea domiciliaria que la pueden imprimir o también hacerla a mano, pero eso sí, los ejercicios son desarrollados en el cuaderno. Son algunos ejercicios de unión y de intersección que ya hemos visto en las antiguas diapositivas. No olviden enviar evidencias de ese desarrollo. Diferencia de conjuntos es otro conjunto formado solo por los elementos que pertenecen a uno pero no al otro. Ejemplo, dado los conjuntos A, 2, 3, 4, 9 y 10 con esos elementos, y el conjunto B, ¿qué elemento tienen en común? El 2, ¿verdad? Pero si nos dicen A diferencia de B, es otro cuyos elementos pertenecen al conjunto A pero no a B. ¿Cuáles son esos elementos que solo pertenecen al conjunto A?
Muy bien, serían el 3, 4 y 10, porque el 2 también pertenece a B. Entonces, en la diferencia, si se dan cuenta, sombreamos solo los elementos de A y no de B. Pero ¿y si nos preguntan la diferencia de B menos A, cómo sería? Solo los elementos del conjunto B y no de A. En este caso sería lo opuesto, ¿no? 8, 12 y 14. El 2 es un elemento que comparten, así que eso no puede ser. Entonces, en este ejemplo se cumple que si tú haces la diferencia de dos conjuntos, al invertir esa diferencia no son iguales, son distintos. No es lo mismo decir A menos B que B menos A. Encuentren otros dos conjuntos donde se cumpla que A menos B es igual a B menos A. ¿Cómo serán esos conjuntos? Creo que serían, en este caso, unos conjuntos que no tengan elementos en común. Ahora practiquemos por acá. Dado el siguiente diagrama, observen acá hay tres conjuntos. Hay en tu cuaderno lo siguiente. ¿Cuánto será A menos B? O sea, los elementos que solo pertenezcan a A. Muy bien, será solo esto, ¿no? En su cuaderno lo sombrean y colocan la respuesta. A menos B será igual, abren llaves. ¿Qué elementos tiene A menos B? ¿Ok? Fácil. Luego, en el número 2, dado los conjuntos A, B, C y D, en el conjunto A dice que X pertenece a los naturales y X es menor que 8 y mayor o igual que 4. ¿Qué números tiene A? Muy bien, el 5, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 ya no. Luego en el conjunto B te dice que 2 más X, tal que X es un número natural y es menor que 3. ¿Qué valores son menores que 3? Muy bien. El 0, el 1, el 2, nada más. Entonces, si esos son los valores de X en el conjunto B más 2, tenemos el 4, 3 y 2. Porque si al 0 le sumamos 2, nos da 2. Al 1 más 2, 3. Al 2 más 2, 4. En el conjunto A ya lo hallamos. Ahora el conjunto C. Nos dice que sea mayor que 6 y menor que 9, 7 y 8. En el conjunto D, que pertenezcan a los naturales y que sea mayor o igual que 7 y menor que 10, 7, 8 y 9. Ahora tienen que hallar igual en su cuaderno la diferencia de A con B. En la diferencia de A con B, ¿qué elementos solo pertenecen a A y no a B? Muy bien, observen. Sería el 5, el 6 y el 7. Lo grafican, ¿ah? Y sombreen. Luego en el 3 tienen este diagrama de tres conjuntos. Escribe dentro de paréntesis verdadero y falso. Acá tienen algunas preguntas. Si la anotación es correcta y F si es falso. El conjunto A tiene estos elementos, el conjunto B estos y el conjunto C estos. La diferencia de A y B sería 2, 3 y 4. ¿Verdadero o falso? A ver, si restamos a menos B, ¿cuál sería la diferencia? 2, 3 y 4. Muy bien. Entonces esto es verdadero. Luego por acá tienen otro ejercicio similar y en la 5 tienen que unir este sombreado en la parte común, que será la diferencia, la unión, la diferencia, la intersección, unan. Acá tienen tareita domiciliaria sobre la diferencia de conjuntos. Algunos. No olviden enviar la evidencia fotográfica del desarrollo al correo y al WhatsApp, igual cualquier consulta. Gracias.